Bien, chicos, entonces continuamos con las parábolas en su forma canónica, ¿vale? O con vértice en el origen. En el video pasado describimos a las parábolas que son horizontales. Vamos a describir ahora las verticales. Es completamente análogo, es decir, sí, claro que cambia la forma de la ecuación. En la anterior era la y la que estaba elevada al cuadrado. Entonces, cuando veamos a la x elevada al cuadrado, vamos a pensar en parábolas verticales. Y cuando veamos a la y elevada al cuadrado, vamos a pensar en parábolas horizontales, ¿vale? Pero bueno, es la misma estructura, una al cuadrado y igual a más o menos este coeficiente, ¿vale? Igual que acá. Ahora, como estas son verticales, pues ya no pueden abrir hacia la izquierda o derecha. Pueden abrir ahora hacia arriba y hacia abajo, que son los casos que tenemos acá, ¿vale? Es lo mismo. Si este coeficiente es positivo como acá, entonces la parábola abre hacia arriba y toma esta forma, ¿vale? Esto significa que abre hacia arriba. Si este señor es negativo, entonces la parábola abre hacia abajo y esto significa, ¿vale? Con su respectiva distancia, aquí está el vértice igual, 0,0, aquí está el vértice en 0,0, ¿sí? Como estoy abajo del origen, y acuérdense que todas las distancias a partir del 0 hacia abajo son negativas, pues ahora tengo que esta P es negativa, y como aquí estoy hacia arriba, pues tengo que esta P es positiva, ¿vale? Bueno, aprovechando esto, vamos a describir algo de lo que no hemos hablado, que es el eje focal. Si ya sabemos qué es el foco, pues simplemente es este puntito. Eso es el foco, ¿no? El foco de la parábola. Y aprovechando estos dibujos que están acá, vean, si yo les preguntara cuál es el eje focal de esta parábola, lo único que ustedes tienen que pensar, o en lo que tienen que fijarse es por cuál de los dos ejes pasa el foco. En este dibujo que está acá, ¿cuál es el eje focal de esta parábola? A ver, ¿el foco pasa por el eje X? Pues no. ¿Pasa por el eje Y el foco? Sí. Entonces, en este caso en particular, el eje Y coincide con el eje por donde pasa el foco, es decir, el eje Y es el eje focal, ¿sí? Igual en este caso. No importa acá ya, si les preguntan por el eje focal, no importa ya si es positivo o negativo, lo único que importa es por cuál eje pasa. De nuevo, ¿cuál es el eje focal de esta parábola? Pues el eje de las Y. ¿Por qué? Porque por ese eje es el que pasa el foco, ¿sí? Entonces, vamos a escribir eso. Es otra forma de caracterizar a las parábolas, ¿vale? Entonces, hasta ahorita hemos visto dos. Horizontal, ¿sí? Como las que voy a poner acá, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en esto, como lo vimos en el video anterior, ¿por dónde pasa el foco? ¿Por el eje de las Y o por el eje de las X? En el caso de las horizontales, el foco pasa cuando tienen el vértice en el origen o cuando tienen una forma canónica, el foco pasa por el eje X. Entonces, otra forma de decir que son horizontales es decir que el eje focal coincide con el eje X. Ojo, coincide, ¿sí? Cuando veamos la forma ordinaria vamos a ver por qué hago énfasis acá, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el eje focal de las parábolas verticales? Como estas, las que acabamos de ver en este video, ¿no? ¿Cuál es el eje focal de las parábolas que se ven así? Es decir, si tengo mi vértice en el origen, ¿por dónde pasa el foco? Pues por el eje de las Y. Entonces, otra forma de decir que tengo parábolas verticales con vértice en el origen es decir que el eje focal, de nuevo, coincide con cuál eje ahora, con el eje Y. Bien, entonces en los siguientes videos vamos a realizar ejercicios de la forma canónica, posteriormente de la ordinaria y de la general, ¿vale?